Vale. Bueno, pues es espiritual, así que va abriendo caminos para mañana, que vamos a estar hablando también desde esa perspectiva, así que va por esa línea. Muy buenos días, para mí es un gusto compartir con ustedes sobre este libro de un colega que tanto aprecio. Me refiero a este libro, Cuentos para fomentar la vida. Por cuestiones de tiempo es imposible hablar sobre esos 15 cuentos que componen esta antología, pero sí comentaré algunos de ellos para alimentar esa curiosidad de los presentes. Cuentos para fomentar la vida es una antología publicada por el doctor Josué Santiago Berrío, que está aquí con nosotros. Fue publicada en el año 2022 bajo la editorial Oikos. Esta antología representa distintos escenarios donde el concepto de la vida se reproduce al final de la lectura. Indico que se reproduce al final porque cuando acaba el cuento comienza el análisis e interpretación del lector, y ese análisis conduce hacia lo que es la vida. Además de encontrar el concepto de la vida, hay algunos cuentos que reflejan el concepto del reino de Dios. Cabe señalar que el reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús. Es por eso que me parece que más allá de ese sencillo concepto de la vida, aquí el autor nos sumerge sutilmente en una reflexión de carácter espiritual. Ven que no estábamos equivocados. Asimismo, se ve la denuncia profética que es parte de la vida cristiana. Esta denuncia en muchos de los cuentos es una crítica hacia quienes creen que el dinero y el lujo lo es todo y se olvidan de que la entrada al verdadero reino de los cielos se da al acercarse al prójimo, al ayudar al prójimo. A través de esta presentación voy a hacer un recorrido por algunos de esos relatos de esta antología que representan el concepto de la vida, el reino de Dios y la denuncia profética, con el propósito de entender el corpus literario que maneja el autor. En esta antología nos encontramos ante un autor que es un ducho en la literatura, es decir, un experto o diestro. El doctor Josué Santiago Berrío cuenta con un bachillerato en español, una maestría en teología, otra maestría en literatura y lingüística y un doctorado en literatura. Todas esas áreas de estudio que posee el académico se ven altamente representadas en cada uno de sus relatos a través de las intertextualidades. Quiere decir que leer este libro también implica entrar en contacto con otros autores. Me ha llevado a viajar por otros libros, así que eso es muy importante porque significa que todo eso que él ha estudiado está ahí altamente representado. Es admirable. Desde el primer cuento de esta antología vemos cómo el autor menciona los nombres de otros escritores, provocando así la curiosidad intelectual del lector para buscar más allá. De hecho, el título nos recuerda, el título de la obra, del libro, nos recuerda al gran escritor Emilio S. Belaval y su obra Cuentos para fomentar el turismo, que según Santiago es un excelente ejemplo de esa ironía que fluye como arma combativa. Desde esa mirada irónica, Santiago nos deja saber en el prólogo del libro, y cito: Cuentos para fomentar la vida es arma combativa que a partir de la ironía de algunos cuentos o en algunos de sus cuentos, no de todos, pretende ridiculizar la jerarquía que existe en nuestra sociedad, no importa dónde se origine, así como contrarrestar la institucionalidad que se le aplica al proyecto de Jesús, porque a más institución, principalmente de la iglesia, menos reino de Dios y su justicia. Cierro la cita. Y comenzamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de estos cuentos. Y comienzo con el cuento titulado La carta de Eric. El relato La carta de Eric es el primer cuento de esta antología. El mismo comienza de la siguiente manera: a Magali García Ramis y José Luis González por su inspiración. Ya a partir de este punto, el autor provoca que uno tenga que ir a la literatura y conocer la obra de estos dos grandes autores. También cabe señalar que el cuento titulado La carta de José Luis González, hay unos paralelos aquí, que es una carta fechada, de ahí es que viene esa inspiración, ¿no? Una carta fechada el 8 de marzo de 1947 que viene de San Juan, Puerto Rico, y es de un hijo a su madre. La redacción de la carta es muy mala, por lo que nos deja saber que la persona tiene un bajo nivel de escolaridad. De hecho, de la misma carta se desprende que la realidad del personaje es que trabaja en una central por 8 pesos a la semana.
En la carta el personaje le deja saber a su madre que está bien, pero luego de escribir la carta, el cuento termina indicando lo siguiente, y voy a citar del de José Luis González porque quiero establecer la conexión con el cuento de la carta de Eric. La carta de José Luis González culmina de la siguiente manera, y cito: después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda, fingiéndose manco, y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. Fin. Este cuento ha sido una inspiración para el doctor Santiago, quien escribe la carta de Eric, y el relato también titulado Email. El primer cuento es similar a lo que se representa en la carta de José Luis González, con la diferencia que el personaje ahora se encuentra en Washington, D.C., un 14 de marzo del 2013. Evidentemente el cambio de lugar y la fecha nos transmite que es otra generación. Además, la redacción de la carta demuestra que el personaje posee un alto grado de escolaridad. Asimismo, al final del cuento indica que, y cito: mientras doblaba la carta para colocarla en el sobre, una lágrima rodó por sus mejillas y se deslizó hasta caer justo en el papel donde decía: ningún sentimiento extraño ha hecho mella en mi persona. Pero él no se dio cuenta de dónde cayó su lágrima. Si notarían aquella gota sus padres y quien la leyera. Se dirigió al correo, compró el sello y despachó la carta. Y cierro la cita. Este final nos deja saber que aunque parece que Eric está en una mejor situación que el personaje de la carta de José Luis González, aún así la lejanía del hogar familiar ha hecho mella y siente más el frío. En el caso de Email, cabe señalar que cuando estaba ya yo terminando de leer la antología, me encontré con el penúltimo cuento, que es Email, y la única diferencia entre la carta de Eric e Email, la única diferencia entre estos dos, es que en este ya no tiene que ir a comprar el sello de correo y enviar la carta, porque sencillamente tiene que enviar el mensaje por correo electrónico. Pero pese a que es similar, que de momento uno como lector uno dice, pero aquí hay un error, es el mismo cuento. No es el mismo, no es el mismo. Cuando termino de leer el cuento, sé que la lágrima que cae sobre la expresión de ningún sentimiento extraño hecho mella en mi persona, nadie lo notará, porque tenemos, ¿verdad? No tenemos un papel que reciba la lágrima, más sin embargo al leerlo me imaginé a un joven escribiendo el mensaje desde una tableta, desde un iPad, desde un teléfono inteligente, donde verdaderamente cae esa lágrima, y aunque solo sea el joven el que note la lágrima, esa emoción está presente, pero es que en las palabras igual también ya estaba presente esas emociones. Paso a otro cuento que se titula Hecatombe. El cuento Hecatombe refleja el fin del mundo, pero no es el fin de todo. De una manera muy particular, los 5 personajes del cuento están observando una destrucción. Mientras continúo leyendo, me percato que en esta ocasión la inspiración han sido las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, desde la perspectiva de esa destrucción, y también veo los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti en el poema Extinciones. Al comienzo del cuento dice lo siguiente, refiriéndose a uno de los personajes, cito: uno de ellos, el más joven, reflexionaba en lo que el poeta había dicho: habría que tapar con buena voluntad y con premura el infame boquete de la conciencia de los decididotes, así sea. Y cierro la cita. Ya ahí entonces nos está citando al poeta uruguayo. Este hecatombe apunta hacia lo teológico, y son los agricultores quienes se han percatado de que algo está pasando, porque la naturaleza no falla. Efectivamente, el reloj marcaba las 11 de la mañana, pero el sol continuaba en el mismo lugar. Quiere decir que el sol, que es el astro mayor, imponente, regio, que se encontraba en ese momento estático, hasta que llegó un diluvio. Según la narración, la unicidad del evento los tenía perplejos. Pasaban los días y la lluvia persistía. El diluvio de Noé, pero esta vez no ha habido profecía.
En medio de esta destrucción, según el relato, y cito nuevamente, dice el texto: de pronto comenzaron a ver objetos con grandes letreros arrastrados por la corriente. Venían de ambas direcciones y aunque no se podían leer muy bien, intentaron hacer acopio de los mismos. Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Citibank, cooperativas, y aquel que anunciaba se lo pueden arreglar en el Banco Popular. Ya no lo podrían arreglar. Le seguían automóviles, el Mercedes ya no venía, sino que iba derechito para el hueco, y el jaguar se convirtió en el gatito cuando las entrañas de la tierra se lo tragó. Apareció una máquina gigante que trataba de evitar lo inevitable. Al fin se perdió en aquel hueco flexible pero intransigente. Un ruido violento lo sacó de concentración, llegaba para perderse en las entrañas. Un edificio de tamaño monumental. Decía algo así como plaza, pero ¿cuál? A este le seguían muchos edificios de diversos tamaños. Muchos de ellos decían Shell, ESO, Texaco y otros sin nombre. Hicieron la cita. Evidentemente, lo que representa el poder adquisitivo, lo económico, es todo lo que se va por el hueco. Por eso, el mismo relato nos deja saber que una cosa era segura: todo lo que no era propio de la naturaleza, pero sí completamente artificial, se perdía en aquel inmenso hueco sin posibilidades de redención. Por lo tanto, Ferdinand, Tino, Checo, Manolo y Raúl serán quienes recibirán esa redención de Dios que Dios le ha dado al ser humano. Es de esta manera que el cuento culmina con el texto de Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino. Y culmina con el amén, que así sea. Pasamos al siguiente relato, que se titula Terremoto. Cabe señalar que entonces en esta antología también tenemos este cuento Terremoto, que el autor parece que se ha inspirado en Hecatombe. Pues hay unos paralelos con ambos cuentos. Este relato fue, según el autor, leído como una reflexión el domingo 20 de febrero del 2011. En este cuento nos encontramos con un terremoto que se lleva al culminar el culto. Ese culto, en la parte de los niños y adolescentes, en la parte de discusión sobre los niños, adolescentes y jóvenes, se elaboró el tema del consuelo y fortaleza, tomando como punto de partida el texto de Isaías 40, 1 al 5, que dice: consolaos, pueblo mío. También los versículos 25 al 26, que dice: levantad en alto vuestros ojos, y el versículo 29 al 31, que dice: él da esfuerzo al cansado. Mientras que el sermón del pastor continuó la misma línea, pero añadiendo el Salmo 23, versículo 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Al finalizar el culto, pues ahí es que viene el terremoto, se desata ese terremoto. Y cito del mismo relato donde dice: habían pocas personas dentro del templo que ante la fuerza del sismo salieron corriendo y gritando sumamente asustados. No les dio tiempo para nada, porque de pronto vieron cómo el templo recién modelado se desplomaba y caía estrepitosamente, igual que las Torres Gemelas, pero sin explosivos ni aviones manipulados por terroristas, aunque sean de adentro. La explosión hizo un gran estruendoso eco a la distancia, hicieron la cita. Es así como empezamos a ver las preocupaciones de los hermanos de la iglesia. Y esta es la parte más interesante del cuento. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tienen los hermanos? Y cito nuevamente del relato. De pronto, uno de los hermanos gritó con desesperación: el templo que hemos levantado con tanto esfuerzo no puede ser. Dios mío, el presupuesto de la iglesia quedó enterrado en los escombros, gritó otro. Las llaves, manifestó una hermana, también se perdieron en el corre y corre. El programa, ¿cómo se reproducirá ahora? Igualmente quedó atrapado en los escombros por lo demás. El reglamento, Dios mío, y la estructura administrativa y el poder. ¿Quién y cómo se ejercerá? ¿Y a quién voy a regañar ahora si ya no está el templo para que la gente se reúna? ¿A quién le voy a imponer
imponer mi criterio? Yo que soy quien único sabe hacer las cosas. ¿Con quién voy a ser autoritario y jerárquico? En otros lugares, algunas de las paredes habían caído hacia el estacionamiento donde se encontraban los automóviles sumamente caros. Mercedes-Benz, Jaguares, Avalon, Lexus, Acuras y todos y otros cuya marca se pierde en lo más recóndito de la memoria. Cuánto sufrían los dueños de cada uno de esos automóviles. Pareciera que se les había muerto un ser sumamente amado y el dolor era tan inmenso que no podían salir del estupor. Era peor que estar en la cárcel, perder la libertad. Hicieron la cita. Y una vez más vemos que ante la preocupación por estas insignificantes cosas parece ser que el culto no ha entrado en los personajes porque todavía se preocupan por lo material y por el poder. Y de pronto se escucha una voz que dice, y cito: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino. A quienes le dan demasiada importancia al templo, recuerden que el majestuoso templo de Jerusalén fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo. Y no olvide que Jesús no tuvo donde recostar su cabeza, ni siquiera un camello para viajar de un lado para otro, y que nunca hizo ni reglamento ni presupuesto, y su programa fue el mismo siempre. Sí, el que se encuentra en Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Díganme si ese programa esbozado por Jesús no es otra cosa que el reino de Dios, su amor y su justicia. Y cierro la cita. Al final del relato alguien preguntó por el pastor porque no lo veían, hasta que un hermano comenzó a llorar porque cerca de su guitarrita rota, destruida, vio las piernas del pastor. Lo curioso es que cuando vieron las piernas del pastor, alguien dijo: ¿quién nos dará el estudio bíblico? ¡Ay, santo! Me parece que esta feligresía no ha entendido el mensaje que han recibido. Todavía queda mucho por hacer. De hecho, al principio de la presentación les mencionaba que Cuentos para Fomentar la Vida, en su prólogo, indica que pretenden ridiculizar la jerarquía que existe en nuestra sociedad, no importa dónde se origine, así como contrarrestar la institucionalidad que se le aplica al proyecto de Jesús, porque así a más institución, principalmente de la Iglesia, menos reino de Dios y justicia. Eso es lo que evidentemente hemos visto en ese cuento. Paso a Primicia, otro de los cuentos, ya estamos acabando. El cuento Primicia fue realizado para un culto de acción de gracias celebrado el 26 de noviembre del 2009. Este cuento es el que tiene más intertextualidad. El mismo me llevó a conocer la obra del reverendo Luis Francisco del Pilar. Específicamente la antología llamada o titulada Milagros, estampas, anécdotas, testimonios sobre Maná y su gente. En esa antología se muestran relatos inspirados en la comunidad de Maná, en Corozal, Puerto Rico, que son historias de milagros o encuentros con Dios que transformaron y fortalecieron a esa comunidad en la fe. Algunos de estos personajes hacen su aparición a través del recuerdo, esto es importante, a través del recuerdo en primicia. Por ejemplo, nos trae a la memoria la historia del niño Isaías Berrío o Taía, que a los 2 años se envenenó con un precipitado rojo. Este es el mismo que vemos en el cuento titulado Envenenado ¿qué? También aparece Esencia, del relato que lleva su nombre por título, quien debió llamarse Ciencia porque, aunque era analfabeta, tenía un conocimiento que parece que viene de lo alto, es decir, de Dios. También nos recuerda la fe de Mela, aquella mujer del cuento Señor, sana a Mela. Todas estas historias entran en el cuento como parte de la memoria colectiva que envuelve al relato. Esto me pareció muy interesante porque cuando uno lo mira desde la teoría, pues, y uno sabe lo que implica la memoria colectiva, pues que me traiga esos elementos me pareció fascinante en ese cuento. Porque ya también nos estamos saliendo de la línea de la literatura y estamos entrando en un plano histórico, pero también sociológico, porque la memoria histórica y la memoria colectiva están en esa línea. Este relato
relato trata de una tempestad que arrasó con las siembras de plátano, los batatales, las siembras de yuca y demás, dejando tristeza y desánimo en la comunidad de Maná, que significa pan del cielo. El relato dice que, y cito, alguien cuyo nombre no recuerdo lo dijo: ahora sí que necesitaremos, como los israelitas en el desierto, pan venido del cielo. Necesitamos un milagro que haga llover maná en el barrio. Sí, Señor, un milagro. Y ante la palabra milagro, el recuerdo se marchó de la desgracia del presente a otras que habían vivido en el pasado. Y si no la cita, en ese instante cuando el autor comienza a traer al recuerdo las historias de Maná que se reproducen en el libro del reverendo del Pilar. En el relato vemos que en la comunidad se estaban preparando para la celebración de Acción de Gracias, pero no había primicia. En la Biblia la primicia era esa primera cosecha que se ofrendaba a Dios. Al final del relato, la primicia aparece en el templo, dejando con asombro a los feligreses, y cito directamente del texto, donde dice: en el centro del altar bien adornado estaban los presentes de la tierra, maíz en mazorca con pureza de oro, racimos de plátano inmensamente verdes, sacos de café, ramos de flores, panales de miel, abundancia de frutas, porrones de leche, yautías y ñames blancos y relucientes, batatas dulces, chinas, toronjas de excelente calidad, guineos como los plátanos verdes, calabazas grandes y hermosas, y quién sabe cuántas cosas más. Quien sepa cómo llegaron hasta el altar, que lo diga, para el beneficio de todos y todas. Lo cierto es que una vez más la gracia de Dios reinó en los corazones del pueblo humilde, pobre, pero lleno de la presencia de Dios. Una vez más se escuchó una voz que dijo: no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino de los cielos. Y ciego no la cita. Como podemos ver, el cuento culmina con el mismo texto que finaliza Hecatombe. Asimismo, debo señalar que parte de la descripción de los alimentos tiene una cita de El cazador y el soñador de René Márquez. No olvidemos que el doctor Josué Santiago es experto en la obra de René Márquez, y por eso vemos cómo sale en su cuento el reflejo de los años de estudio en la obra de este gran autor puertorriqueño. También debo señalar que Santiago, en su trabajo titulado Política y Religiosidad en la obra de René Márquez, nos explica que el cazador y el soñador, y cito, recrea uno de los eventos del relato bíblico más importantes para el cristianismo, que es la Navidad. Claro, en ese relato se enmarca en el contexto histórico de los puertorriqueños, convirtiendo la escena de Navidad en una de tipo campesino. Hicieron la cita. Y es ahí cuando llegan los alimentos que cita el autor en primicia, y también al cierre de este cuento terminan con un cántico que dice: qué bueno llegó la Navidad trayendo paz y alegría. Y pasamos al último cuento que voy a discutir, una pena que, ¿verdad? Pero bueno, hay más que pueden buscar luego el libro. Y es el de Judith. Vemos a una joven de 20 años, sumamente envejecida por lo que estaba pasando. Esa joven se paraba a pedir dinero en una luz. Pasaban las marcas de carro, de lujo, pero ninguno se detiene. En este cuento vemos la cultura representada a través de Rafael Hernández, el jibarito, con su canción que dice: y triste, el jibarito va cantando así, diciendo así por el camino. Pues Judith, que llevaba varios días sin comer, va cantando esa canción, y yo le añado la continuación a la canción que dice: que será de mi borinquen, mi Dios querido. En ese relato hay una crítica a lo que es la educación, las marcas de los autos, hasta trae al recuerdo la obra de Elías Coto Cruz, y al final del relato dice lo siguiente, y cito: así pues, Mercedes, Audi, Lexus, el BMW, Jaguar, todos blancos, salieron una vez más disparados como si participaran de una carrera en Indianápolis o Salinas. Cada uno iba para su iglesia, que podía ser católica, presbiteriana, discípulos de Cristo, bautista, metodista, pentecostal, y sabrá el Todopoderoso cuál, porque daba igual, ya que ninguno extendió su bondad para alcanzar a Judith. Se quedó sola entonces, se encaminó a un hogar de samaritano. Allí un médico de Dios vocacionado la recibió con un abrazo.
La joven era un conato de ser humano, con un cuerpo diezmado sin fuerzas, a punto de un letal colapso. Tan pronto pudo abrir sus labios, una de esas profundas rompió el silencio santo de los samaritanos, y dijo: mi mayor dolor no lo causó la negativa de darme una moneda. Me dolía aún más que la gente que conducía ni siquiera levantaba su mirada hacia mí. Me dolía su desprecio, su indiferencia. Me dolía ser ignorada por muchos que dicen ser cristianos. Hicieron la cita. Como vemos aquí, la indiferencia no puede ser una opción para el cristiano, y es lo que nos muestra al final este relato. Hemos visto en cada uno de los relatos que he presentado que se reproduce el tema de la vida, porque al final tenemos una enseñanza de vida. En la carta de Eric y en email, aunque el personaje dice que ningún sentimiento ha hecho mella en él, sabemos que sí, que siente, y no solo ese frío del clima, sino ese frío de no tener el calor familiar que es tan necesario. Por otro lado, hemos visto que el autor tiene un interés por representar las marcas de carros más costosas, con una crítica que apunta hacia el tema del reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios no necesitas una marca de lujo, sino acercarse más al prójimo. Y digo esto pensando en Judith, donde vemos a una joven de 20 años que ve pasar las marcas de lujo, pero nadie se detiene. Pese al sufrimiento que vive esa mujer, lo más que le duele es que quienes le pasan por el lado ni siquiera cruzan una mirada con ella. Por lo tanto, ya aquí el autor nos deja saber que para el cristiano la indiferencia no puede ser una opción. No olvidemos que cuando se habla del reino de Dios, entra el tema de la justicia y la opción preferencial por los pobres. Le felicito al doctor Josué Santiago Berríos por esta antología que me ha llevado a viajar por la lectura no solo de este libro, sino también me ha permitido adentrarme más en el texto bíblico, me ha permitido conocer la obra del reverendo del Pilar, visitar nuevamente la obra de René Márquez, también la de Mario Benedetti, José Luis González, María García Ramis, y hasta recordar nuestra música puertorriqueña de la mano de Rafael Hernández. Ha sido un gusto leer este libro, y lo que lamento es no poder comentar los demás cuentos porque el tiempo no da, pero ya ahí ustedes tienen para que busquen luego el libro y conozcan de los demás relatos que tienen. Muchas gracias. La tiré por ahí para que mucha gente lo supiera, porque hay uno que salió, ¿verdad? Hay muchas que tenemos que me alegra que esté aquí, lo conocí a la persona, lo conocí a través de Zoom y ya tomamos café juntos. Ahora, para mí ha sido exquisita esa presentación. He visto cosas en el libro que no había visto. Me ha llevado por caminos que yo no había transitado. Y eso es excelente. Y un poco también, la presentación de Juan me hizo ver, porque Juan un día me dice, ¿cuánto hay un elemento místico? Si le digo que yo soy místico en el departamento de estudio humanístico, se me van a reír en la cara. Claro. Pero al escucharte, yo decía, hay cuentos que tienen posiblemente un elemento de misticismo. Pero yo de otra forma. Sí, claro, no, y lo dijiste al final de tu trabajo. Por otro lado, la presentación que hace Carola, tan exquisita, cae en el centro. O sea, yo le pude haber puesto al libro cuentos para fomentar el reino de Dios, pero no lo quise hacer porque hay cuentos que quizás de entrada no te tocan nada que tenga que ver con Dios, pero que sí tienen que ver con la vida. Por ejemplo, el cuento que ella nos discutió, que está ahí presente, que se titula, me parece, Nos quedamos, que es una forma de pregunta. Lo que está detrás de ese cuento es la ley 22, que se firma aquí para que los extranjeros puedan venir y tener todo ahí con un 4 o un 5%, mientras
que los puertorriqueños pagamos un 25, un 30% de interés. No conseguimos trabajo, no conseguimos casa. ¿Qué han hecho los puertorriqueños en los últimos 20 años? Emigrar. Es posible que muchos de los que se han quedado aquí estudiantes, cuando terminen su bachillerato, busquen trabajo, no hay, ¿qué van a hacer? Emigrar. Entonces la pregunta es, ¿nos quedamos? Se supone que nos quedemos. Estamos aportando a nuestra patria y a nuestro pueblo. Pero también está la dinámica de que hay que conseguir dinero para poder seguir subsistiendo. Así que nada, gracias. Tengo el libro, que lo interese, tengo ¿cómo se llama eso? ATH Móvil. La tengo también, así que lo quiera, bueno, ahí.